Bueno, buenos días a todos y todas quienes están llegando. Good morning to everyone that is joining. We'll be starting in 5 minutes. Vamos a comenzar en 5 minutos. Les doy, para que todos vayamos preparándonos, una indicación operativa. Quienes necesiten la traducción de inglés a español, pueden colocarla tocando el botón que dice interpretación debajo de sus pantallas y colocando la opción español. For those of you that are English speakers, this will be a bilingual session. So for you to set the interpretation option, you have to look for the interpretation button that's in the lower part of your screen and check English. So if you would like to, you can check if that works right for everyone now. Sole, la interpretación está plenamente funcionando, entonces ya todo lo que digas se interpreta simultáneo. No, vendemos lo que podemos hacer. Vale. Bueno, creo que estamos casi para comenzar, ¿no? Creo que la gran mayoría de nuestros invitados están presentes. Bueno, vamos a comenzar entonces. Buenos días a todos y a todas, y buenas tardes también para todos y todas que están del otro lado del mundo. Mi nombre es Soledad Bogliano, soy parte del equipo del grupo ETC, y les quiero dar una muy cálida y cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestros talleres de sorpresas predecibles. Trayendo un poco de recuerdo, ¿no?, de la presentación que hicimos de estas sesiones la última vez. Sorpresas predecibles es un concepto que estamos trabajando en el marco de un proyecto que le llamamos un movimiento de largo plazo para la alimentación, que es una colaboración del grupo ETC con el panel internacional de expertos en alimentación, y que lo que se propone es desarrollar nuestras capacidades. Un segundito. Por favor, les voy a pedir a todos y a todas que silenciemos los micrófonos cuando nos conectamos para que no sea difícil escucharnos. Bueno, lo que busca justamente este concepto de trabajar sobre las sorpresas predecibles es desarrollar nuestras capacidades para escanear el horizonte, para ver de qué manera podemos comprender mejor lo que nos espera como desafíos para los sistemas alimentarios en el futuro, y cómo podemos, por un lado, estar mejor preparados y preparadas para enfrentar estos desafíos, pero al mismo tiempo también cualificar nuestras capacidades de estrategiar hacia adelante para aprovechar muchos de estos desafíos, estas posibles crisis, como oportunidades también para ganar terreno para los proyectos de transformación en la perspectiva de la soberanía alimentaria. En ese marco, estas sesiones, de alguna manera, buscan, fundamentalmente en este momento, reflexionar un poco en el marco de lo conceptual, ¿sí?, de cómo utilizamos algunas de estas categorías, de los aprendizajes que tuvimos en el pasado, ¿sí?, pero también ir
colectivizando la capacidad de pensamiento para identificar qué cosas estamos viendo y qué cosas todavía no vimos y que otros compañeros y compañeras empiezan a identificar que están en el horizonte y empezar a compartir de alguna manera estos conocimientos, estas reflexiones. Esta es la segunda sesión. La primera sesión tuvimos una intervención muy interesante de Pat Mooney, que fue uno de los fundadores del grupo ETC, y que un poco creo que trayendo su propia historia, Pat, de luchas por la transformación de los sistemas alimentarios de las últimas décadas, identificó de manera histórica muchos de los aprendizajes que nos permiten decir, bueno, esta es una perspectiva importante, mirar históricamente cómo vamos a construir el escaneo del horizonte, esta mirada estratégica hacia el futuro, y hoy un poco la propuesta es focalizar en cuáles son algunos de los escenarios de crisis que estamos viendo como posibilidades, ¿sí? Y como desafíos hacia adelante. Primero vamos a Verónica Villa, también del grupo ETC, va a traer algunas de estas reflexiones que compartimos en la primera sesión, y luego hoy vamos a tener algunas intervenciones que nos ayuden a mirar estos elementos que tenemos que venimos identificando, ¿no? Vamos a tener nuevamente a Pat, que va a hablar sobre las posibles fallas sistémicas que podrían ocurrir con las cadenas de suministro, con las grandes cosechas, el posible colapso del Internet. Silvia Ribeiro nos va a hablar de las próximas pandemias. Itzara Urquiola nos va a hablar sobre el colapso de los polinizadores, junto con Noemí Arnold, ¿sí? Y luego vamos a compartir una serie de preguntas para reflexionar sobre estos escenarios. Si te parece, Vero, ¿quisieras comenzar vos? Sí, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todas y todos. Y les voy a hacer un como recordatorio para los que estuvimos la sesión pasada, el 17 de marzo, de las cosas que se comentaron, ¿no? Después de la intervención de Pat. Y para las personas que están por primera vez en esta sesión, para que tengan una idea de qué es lo que se habló. En la vez anterior, después de que Pat hizo un recuento de las luchas, como ya dijo Soledad, en torno a los sistemas alimentarios de las últimas 3 o 4 décadas, los participantes en la reunión comentaron, por ejemplo, que no podemos dejar de lado ni la dimensión histórica ni la dimensión estructural de los eventos, de las crisis o de los triunfos que pueda tener la sociedad civil. También se enfatizó en que todas las crisis van haciendo un tejido, o los eventos van haciendo un tejido a través de los sectores, y que están todas ligadas, ¿no? Elizabeth Bravo nos habló de la construcción de las catástrofes y de cómo esa construcción tiene responsables, ¿no? Sofía Murphy habló de las instituciones que construimos en el tiempo actual y que pueden o no pueden responder después a las crisis para la sociedad civil. Entonces, ¿qué tipo de instituciones estamos construyendo? De Argentina, Lucas Tedesco habló de la importancia de centrarnos en los barrios, ¿no? Como nodos políticos, y con la base de la ecología aún antes de hablar específicamente de salud y alimentación, la base de la relación entre sociedad y naturaleza. Itziar nos habló de que hay claros principios en el ámbito donde ella trabaja que guían la preparación ante las posibles debacles, ¿no? Y estos principios claros son, por ejemplo, la mirada territorial,
pero también la pregunta por el momento inmediato, por cómo están las abejas en este caso, ¿no? Y entonces ahí entramos en una discusión o en una comparación entre lo muy local y lo muy situado y la dimensión global y cómo se relacionan. Y también en ese sentido, los ciclos muy breves de lo inmediato y lo que vemos en el horizonte. Y luego con Larry Loman y con Ramón Vera, se tocó el tema de qué tanto estamos hablando de observación, de predicción o de improvisación, entendida la improvisación como las capacidades que tiene la gente organizada, la sociedad civil, los estudiosos, los analistas, para realmente predecir o usar los patrones de las cosas, de cómo se desenvuelven, para aplicarlas a las luchas y a las resistencias actuales, ¿no? ¿Qué tanto se puede, con lo que tenemos, recibir las cosas como vienen y dejar un espacio para lo incontrolable? Entonces, todas estas discusiones aparecieron la vez anterior. Y también se habló ya de algunas cuestiones muy claras en esta, pues en esta invitación que quisiéramos que fuera a inspirar cómo prepararnos en un pensamiento no solo de reacción o no solo de responder a la agenda del poder, sino cómo prepararnos realmente, creativamente, para un tiempo más largo, para realmente hacer cambios, ¿no? Yo ahí lo dejaría, eso es lo que retomo de las presentaciones, de las participaciones en la sesión anterior. Gracias, Ole. Gracias, Vero. Bueno, entonces, para dar inicio a las presentaciones, sepan que van a ser presentaciones relativamente cortas. La idea es que sean de alguna manera disparadores y que después, en la segunda parte de la sesión, dialoguemos un poco en función de cómo estos escenarios se relacionan con lo que estamos viendo en nuestras luchas más concretas, digamos, en el territorio, y también identificar dónde están las conexiones o cuáles son esos otros escenarios que capaz que todavía no los estamos viendo, ¿sí? O alguien tiene intuiciones que puede ser interesante compartir. Entonces miremoslos como unos disparadores para después traerlo un poco a nuestra realidad más inmediata de diálogo más concreto que pueda permitir pensar pasos más hacia el, bueno, y cómo nos preparamos en una última sesión de estas 3 sesiones. Un poco para ver cuál sería la vocación de cómo escuchar y dialogar con las intervenciones. Vamos a empezar entonces con nuestro querido Pat Mooney. ¿Sí? Pat nos va a hablar sobre esto de las crisis de las cadenas de suministros, de las cosechas y el colapso del Internet. Pat, ¿estás listo? Yes, I am. Thanks very much. Sí, estoy listo. Muchas gracias. Voy a empezar con algo que no es sorpresa, ¿no? Que siempre habrá grandes sorpresas, habrá catástrofes. Ya hemos vivido unas 2 o 3 en los alimentos. Hemos tenido 2 colapsos tecnológicos ya que han causado grandes problemas y que aunque han sido temporales, han sido graves. Tuvimos la pandemia, las guerras, los 4 jinetes del apocalipsis ya han cabalgado de manera exitosa por todo el mundo, lamentablemente, en lo que llevamos de este siglo. Y eso no va a disminuir a medida que avancen las décadas. Y eso no es una sorpresa. Lo que pasa con las sorpresas predecibles es que pueden llegar de distintos lugares y muchas veces tienen varios componentes. Suele pasar que una sorpresa empieza como un evento local. Un evento local, por ejemplo, fue una sequía en el noreste de Asia. Esa sequía causó una migración que causó una guerra. Y con todos esos
en medio de todo eso sucedió la pandemia, que avanzó no solo por Europa, donde se llamó la peste negra, sino también por Asia y África también, gran parte de esos continentes. Así que fue un desastre en el hemisferio este. En gran parte del hemisferio se vivió, aunque de distintas formas, pero se gatilló en un lugar y llegó a muchos otros y se manifestó de distintas formas. Esa va a ser la norma. Eso va a suceder. Y el problema, entonces, ¿cómo identificamos algo que recién comienza? Reconocer que puede gatillar estos eventos y el impacto que pueden tener estos eventos en el lugar en que vivimos o en nuestras vidas. Otro aspecto de las sorpresas predecibles es el hecho de que van avanzando con el tiempo. Históricamente, algunos de estos desastres se han tomado tiempo en ir de un lugar a otro. Los eventos climáticos que hemos visto tantos, causados por volcanes, el Niño, o cambios en el clima general del planeta en los últimos años, han afectado la vida humana en el mundo y eso no es inusual. Ahora, esos eventos suelen ir avanzando lentamente, se manifiestan en distintos lugares. Se ve que hay sequía en un lugar, por ejemplo, tormentas en otra, llegan las hambrunas. Algunos de estos desastres van avanzando lentamente, pero nos afectan y tenemos que ser capaces de anticipar esos riesgos. Pero entonces, a partir de estos dos ejemplos que van de lo local a lo global o a lo multirregional, también hay otra realidad y es que una sorpresa predecible en algún lugar del mundo o en todo el mundo normalmente causa varias crisis conjuntas, un efecto dominó, podríamos decir también, que puede partir con una sequía, por ejemplo, pero manifestarse de otra forma. Nuevamente, la hambruna, la guerra, las enfermedades son los jinetes que nos impactan en conjunto. Si pensamos que este es un problema de alimentación, rápidamente puede convertirse en un problema de salud, de violencia en las sociedades y quién sabe qué más podría pasar. Eso es lo que tenemos que asumir, que eso va a suceder. Hay que entonces revisar los cambios climáticos. Si vemos, por ejemplo, una parte de África, no va a ser, bueno, también va a tener las condiciones climáticas que gatillaron los ataques de pestes y que también va a gatillar otras enfermedades de hongos o pestes que van a impactar los cultivos. Así que no es solamente un tema, un problema donde tenemos que controlar solamente una peste, hay que ver cómo también afecta al ganado y otros cultivos. Ahora también cuando vemos a la habilidad como sociedad y cómo responder a estas problemáticas, también viendo la cadena de suministro, hemos tenido gran impactos en los últimos años. Estamos también familiarizados sobre las crisis de la cadena de suministro de los productos alimentarios. También hemos visto esto en las pandemias, no solamente acceso a las vacunas, que es lo más obvio de la pandemia, pero también vamos a revisar estos temas más adelante. Pero también la cadena de suministro no entendió de que hay muchos ingredientes, un miles de ingredientes que se necesitan y materiales para poder gestionar estas vacunas, para poder desarrollarlos y transportarlos alrededor del mundo, quizás vidrio, plásticos, ingredientes para las vacunas en otros lugares y cómo convergerlos o hacer la manufactura en India. Pero bueno, esto es bien complicado, muchos materiales, miles de materiales y nadie realmente entendió la complejidad de este suministro. También la ausencia de algún plástico que es solamente disponible de una empresa en Texas, por ejemplo, puede cambiar la capacidad global en cómo abordar este tema. Así que estar al tanto de esa vulnerabilidad es bien importante para poder entender esta complejidad. Entonces, un ejemplo clásico y también bien impactante sobre las fallas de las cadenas de suministros
y las fallas gubernamentales ha sido básicamente impactado por la guerra de Ucrania y Rusia. Y se ha descubierto de que la cadena de suministro para la munición, para las balas, no existe de forma adecuada. Así que la fabricación, bueno, se escucha de todos los sectores de la economía. Esto también se aplica a la fabricación de el armamento y munición. Entonces, el sistema fue diseñado para poder entregar estos programas de capacitación y distintos ejercicios. Y todo el armamento que se necesitaba para estas capacitaciones se necesitaba en vía real. Y nadie estaba listo para esto. Y vemos que eso ha tenido un gran impacto en esta guerra en particular. Vimos que dos empresas estaban fabricando dos ingredientes principales para los misiles. Y si una empresa es impactada en un lugar y la otra empresa no puede fabricar estos productos, entonces también esto nos lleva al uso de armamentos mucho más peligrosos como nuclear. Entonces, si no podemos gestionar la cadena de suministro para las guerras, entonces podemos asumir que los gobiernos no están listos para poder abordar distintas crisis. Ahora, ah, ah, Just remember that we have interpreters that run after you. Pat, recuerde que hay interpretación, así que quizás un poquito más despacio. Muchas gracias, Pat. Ningún problema, Pat. Así que un mensaje clave para esto es que no podemos asumir que los gobiernos van a entender la cadena de suministro cuando están tratando de abordar una crisis. No lo van a hacer, no lo van a saber y no van a pensar más allá de los desastres inmediatos. No van a ver, bueno, si hay un sistema que está revisando esto, si hay un gobierno municipal o nacional, no van a pensar sobre los puntos legislativos, regulatorios y los pasos legales que se deben tomar para poder aliviar una crisis. Van a pensar en el rescate de puntos, rescate de alimentos y drogas, medicamentos, pero no qué es lo que va a aliviar la crisis. Si podemos quizás liberar tierras para la producción de alimentos, también cuáles son las prácticas médicas o los accesos a medicamentos, son los puntos que no piensa el gobierno. Entonces, la sociedad civil tiene que hacerlo de forma precipitada. Entonces, algunos ejemplos de los impactos de la cadena de suministro son los alimentos, la falta de alimentos durante la pandemia. Ahora también hay que ver los ataques cibernéticos, los impactos de los colapsos de datos. No tiene que ser un ciberataque, puede ser una falla tecnológica. Y ahora estamos en un momento donde estamos usando tecnología de Big Data y también estamos ya en el camino al uso de la inteligencia artificial, pero nadie realmente entiende cómo la cadena de suministro está vinculado a todo esto. Hay una empresa en Berlín que tuvo un incendio, era la única empresa en el mundo que podía fabricar las máquinas y los microchips que se puedan usar en este mundo digital. Entonces, la única empresa que fue impactada por este incendio y luego hubo un gran impacto. Entonces, también vimos que la empresa que fabrica los láseres para la empresa que hace los microchips también tuvieron problemas y tuvieron que ser rescatados. O sea, que no sabíamos que era la única empresa que podría fabricar los láseres, etcétera, etcétera. Ven el efecto dominó. Así que esto siempre ocurre mientras descubrimos todas las problemáticas del Big Data. También, luego, también la dependencia de los flujos de información satelital también es un tema que enfrentamos. No solamente vemos cuál es el uso de la fibra óptica, también encontramos que el flujo de información satelital es mucho más peligroso, puede ser hackeado, también puede ser, no se pueden haber fallas, también
existan las fallas de gestión de datos, y eso va a impactar a cualquier persona o empresa o gobierno que está esperando esa información. Así que todo eso se vulnera por las fallas de los satelitales, y eso está ocurriendo constantemente. Elon Musk perdió varios satélites por algunos eventos espaciales, y muchos datos van a estas instalaciones de almacenaje de datos en Islandia, Noruega o Canadá, donde vivo yo, y eso también pueden ser impactados, pueden ser hackeados, o las empresas pueden también borrar toda la información que es vital para nosotros por accidente o a veces a propósito, y eso colapsa todo el flujo de información que hay que tener o lo que necesitan el sistema de salud, etcétera. Así que toda esta estrategia digital es una forma de facilitar la vida para que las cosas sean más confiables, más rápido, podemos actualizar la información, pero la verdad agrega una capa nueva de complejidad en nuestros sistemas, lo cual nosotros no controlamos a nivel local o nacional. Y esto es gestionado por unas empresas, pocas empresas que a veces ni sabemos que existen, y ellos lo gestionan y no podemos confiar si ellos van a hacer su trabajo de forma correcta en términos de seguridad, también robar información o quizás no darnos la información que nosotros debemos tener porque nos respaldamos con esa información. Entonces, nunca debemos depender sobre estos sistemas más globales. Hay que también depender sobre los sistemas locales. ¿Cómo podemos reconocer? Bueno, digamos que estamos en ese movimiento alimentario. La crisis comienza con una pandemia. Entonces, ¿cómo tomamos ventaja de esa crisis? Ahora, vamos al libro de Naomi Klein, The Shock Doctrines, las doctrinas de impacto. Entonces, habló sobre los impactos positivos y negativos. Si estamos preparados para estas crisis, sabemos que van a ocurrir y ya hemos hecho trabajo preventivo para poder abordarlos y prepararnos para ellos cuando llega una pandemia o una crisis, o por ejemplo enfermedades de cultivos, está amenazando la seguridad alimentaria. Cada sistema luego aborda cada tema. Por ejemplo, la pobreza y falta de alimento, hambruna. Ellos saben dónde encajan este proceso y cómo van a ser impactados y cuáles son los pasos legislativos, regulatorios se necesitan para poder intervenir, para poder mitigar esta crisis. ¿Cómo podemos abordar una parte del sistema, un sector del sistema? Pero todo converge y hay que también reconocer que nos va a afectar de todas formas. Así que eso es lo clave. La historia nos muestra que las crisis son múltiples, multicultivo, multisectorial. Ellos se esparcen de un lugar a otro. Podría ser una crisis local y luego expandirse a global. Y esto puede ser en un periodo de tiempo, ocurrir lentamente o rápidamente. Ahora, pero sí va a ocurrir y sabemos que hay que revisar nuestros sistemas y movimientos para ver cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar a los gobiernos para que cuando llegue una crisis nosotros podamos hacer los cambios sistémicos a cualquier nivel, cualquier capa que nos pueda ayudar a mitigar esta crisis. Ahora, lo último que voy a decir es que la historia de las crisis, estas crisis climáticas, guerras, etcétera, nos muestran de que la sobrevivencia de todo esto nos puede llevar a un tiempo de mejor calidad en esa área, por ejemplo. Así que muchas veces surgen cosas buenas de esta crisis, pero hay que estar preparados. Lo dejo ahí. Disculpe por hablar tan rápido. No, Muchas estaba todo bien. por esa intervención. Creo que estuvo genial para una apertura del resto de las reflexiones que tenemos que hacer, y creo que puso también varios elementos que nos van a servir mucho para la reflexión posterior.
Ahora quisiera entregarle la palabra a Silvia Ribeiro del Grupo ETC, que va a introducir la temática de las nuevas pandemias. Silvia. Sí, gracias Soledad, gracias a todas y a todos. Bueno, voy a tratar de hablar lento, si puedo. Y si no, le voy a pedir a Soledad que me lo recuerde, por favor. Bueno, gracias Pat por las ideas que nos aportaste. Hablar de la pandemia se parece en el sentido de decir de que no se puede hablar de una sola crisis, como si la pandemia, por ejemplo, fuera un problema solamente de una enfermedad o de salud. Sin embargo, nosotros este mes vimos que la OMS había anunciado ahora de que, bueno, ya aparentemente se terminó la pandemia y con eso, digamos, darían por terminado lo que sería la emergencia sanitaria con respecto a esto que le llaman COVID-19, ¿no? Sin embargo, esto nos ha dejado a nosotros una cantidad enorme de interrogantes sobre el manejo que ha habido con respecto a la pandemia, para empezar por los propios orígenes del virus, en cuanto, digamos, todavía no está claro si eso lo único que está claro es de que es un virus que proviene de un murciélago. Pero todo lo demás, cómo del murciélago llega a la gente, cómo de la gente, digamos, llega a diseminarse, está todavía en discusión. Y como hay muchos intereses, posiblemente nunca lo llegaremos a saber exactamente. Si eso pasó por un laboratorio que estaba financiado por Estados Unidos, o si eso fue a través de un animal, de otro animal, o si eso pasó por gente, en fin, digamos, antes de llegar a lo que es hoy. Tampoco vamos a saber, por ejemplo, o quizás ya lo sabemos, pero es difícil de entender por qué a nivel, después de 3 años de pandemia, básicamente no hay ningún sistema de salud, de prevención y fortalecido casi en ninguna parte del mundo. Entonces, en lugar los que sí han salido extraordinariamente fortalecidos son las mayores transnacionales farmacéuticas, las mayores transnacionales tecnológicas y digitales, e incluso los agronegocios, las mayores transnacionales de agronegocios. Han tenido ganancias récord en total, digamos, mucho, mientras que la mayor parte de la gente se empobreció significativamente. Tampoco vamos, digamos, no tenemos una explicación de por qué se puso al mundo como experimento masivo de vacunas transgénicas que nunca se habían probado en humanos, con tecnologías que nunca se habían probado, cuando al mismo tiempo había vacunas de métodos convencionales que sí estaban probados como método. Entonces tampoco nunca sabremos si eso agregó problemas digamos, no fue así, porque los grupos de control de esas vacunas experimentales también fueron vacunados. Entonces, tampoco sabremos por qué se desarrollaron las vacunas en el ámbito público, en su mayor parte, incluso las transgénicas, como por ejemplo la vacuna de AstraZeneca y Oxford, se desarrolla en la Universidad de Oxford, pero la vende AstraZeneca a precios leoninos, con contratos leoninos en casi todos los países, con contratos secretos. ¿Por qué son secretas esas cláusulas? ¿Por qué los gobiernos firmaron de que las transnacionales quedaban sin ninguna responsabilidad? Entonces, digamos, son algunas de las muchas cosas que nos quedan, digamos así, pendientes de esta pandemia que pasó y que nos hacen decir, bueno, caramba, es que si viene otra pandemia, en realidad, ¿quiénes se beneficiaron de esta, no? Porque hubo quienes se beneficiaron y se beneficiaron en gran cantidad. Entonces, otra cosa que creo que hay que entender de esto, digamos así, es de que no se puede pensar en algo aislado, en una pandemia aislada como si estuviera independiente, ¿no? Creo que hay una cosa que nosotros y nosotras, que estamos, por lo menos la mayoría de los que estamos hoy en esta charla, que estamos vinculados al tema de la alimentación, a la producción campesina, a la producción agroecológica, descentralizada, campesina, y una cosa que creo que sí, de alguna manera, nosotras y nosotras pudimos identificar y queda más claro, es el papel del sistema alimentario agroindustrial en el surgimiento de las pandemias.
¿Por qué? Porque, bueno, digamos, porque eso queda claro, porque la mayor parte de las enfermedades infecciosas que existen hoy en día y las que se prevé que se van a desarrollar, las próximas pandemias, tienen origen zoonótico, es decir, origen animal, pero no alcanza con decir que es zoonótico, no se trata solamente de murciélagos y mosquitos y pangolines, sino que se trata de criaderos agroindustriales de animales a gran escala, sobre todo cerdos y vacas, perdón, cerdos y pollos y también de vacas, y es en estos criaderos que han sido realmente una fábrica de nuevos virus, de nuevas bacterias resistentes por las condiciones de cría. Es allí donde se generan muchas de las cosas, incluso una de las teorías del COVID-19 es que los murciélagos pudieran haber hecho un pasaje, digamos, por los enormes instalaciones de cría de cerdos que hay en China alrededor de Wuhan, de la ciudad en donde se origina esto, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos, digamos, pendientes, también es importante recordar de que esta pandemia nos llega al vacío, llega a un lugar en donde, según la OMS, en datos del 2020, el 76% de las causas de defunción en el mundo son enfermedades no transmisibles. Solo el 26% son enfermedades infecciosas. Y de las enfermedades infecciosas, solamente, bueno, no solamente, nada menos que el 75% derivan de enfermedades zoonóticas de cría industrial de animales, de una manera directa o indirecta. Entonces, pero de todas maneras es una pequeña parte. La mayor parte, que es de qué nos morimos en el mundo, bueno, la mitad de esas razones son razones vinculadas al sistema alimentario, a la mala comida, a la comida llena de tóxicos, de colesterol, de no nutritiva, ¿verdad? Que es y entre esas, por ejemplo, la principal en el mundo son las cardiopatías isquémicas, pero también la hipertensión está separada como una de las 10 principales causas, las cardiopatías, la hipertensión, los cánceres de estómago están puestos separados, los cánceres del sistema digestivo, la diabetes entra por primera vez como causa principal de muerte, las nefropatías, o sea, son todas cosas que tienen que ver con el sistema alimentario, e incluso otras que están relacionadas a esas, como por ejemplo las enfermedades respiratorias. En la ciudad tienen que ver sobre todo con la contaminación, pero en las áreas rurales con los agrotóxicos. Entonces, de nuevo, todo vuelve como a pegar de nuevo en un sistema alimentario que hace que cualquier pandemia pega en una pandemia de sistema inmunológico debilitado que tenemos en general en el mundo. Todo eso se mantiene, sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, digamos, hay una cosa que ya ha sido nombrada antes, pero es muy importante, que es entender que la mayor pandemia que tenemos en este momento en el mundo es la pandemia de una brutal, extraordinaria inequidad, tanto en la riqueza como en los recursos, pero también en la concentración de empresas que entre muy pocas controlan la mayor parte de los mercados. En el sector agroalimentario es absolutamente cierto en cada uno de los puntos, pero recién escuchábamos a Pat que es cierto en muchos más sectores, y por supuesto también en el sector tecnológico, que es el que ha hecho la gran entrada, digamos, dentro de los sistemas alimentarios, dentro de los sistemas médicos, dentro de las vacunas. O sea que, de hecho, además, cuando hablamos de pandemia no podemos separarla de pensar en los titanes tecnológicos, que a su vez son los 10 hombres más ricos del mundo, y que son hombres. Entonces, digamos, este es como el contexto de la sindemia. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas nuevas pandemias que podrían surgir? Para empezar, yo hablé, por ejemplo, de los criaderos, pero no nos olvidemos que, digamos, a veces dicen, bueno, pero por ejemplo el COVID-19 viene de un murciélago. ¿Qué tiene que ver con los criaderos? Tiene todo que ver, porque del 60 al 70% de la tierra agrícola del planeta se usa o para pastoreo o para sembrar pienso para la cría industrial de animales. Entonces esto es la mayor causa de deforestación. Por ejemplo,
en América Latina y Asia del 70 al 80%, en realidad es en el mundo, pero del 70 al 80% de la deforestación tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola industrial. De nuevo, pega de nuevo en el sistema agrícola industrial alimentario, ¿no? Entonces, que en general no es para alimentar, es para producir cosas que parece que, pero en realidad no llegan a la alimentación y producen debilidad, etc. Entonces, en este contexto, en donde, digamos, se juntan todas estas diferentes formas en donde el sistema alimentario agroindustrial tiene un rol tan preponderante, desde la salud, desde lo individual hasta los ecosistemas, porque estos virus y estas bacterias que salen de estos ecosistemas, por ejemplo, que están controlados dentro de una población de murciélagos, salen por la devastación de los ecosistemas. Y esa devastación, además de lo que ya nombré, bueno, tiene que ver con otras causas también, con la expansión de las ciudades, con los megaproyectos, etcétera, ¿no? Pero, sobre todo, pienso que tenemos que, en este contexto, lo podemos como centrar en esto. ¿Y de qué nos Silvia, están hablando? Perdón, 5 minutos, te quería avisar. Perfecto, sí, muchas gracias. Entonces, digamos, quería nombrarles esto porque nosotros parece como si estuviéramos, terminamos una pandemia, ¿no? O sea, no solo no la terminamos, sino que los factores que causan las pandemias han aumentado, ¿no? Entonces, en este momento nos hablan de la gripe aviar. La gripe aviar en este año ha tenido un desarrollo extraordinariamente preocupante. Vamos a decir que la gripe aviar en este momento es una gripe que de los aproximadamente 900 casos de contagio humano que han habido de la gripe aviar desde que se conoce a fines de la década de los 90, contagios humanos, estoy hablando de la gripe aviar, la mitad, o sea, del 50 al 60% han muerto. O sea, tiene un grado de mortalidad, el del COVID ha sido menos del 3% a nivel global. Entonces, estamos hablando de un tipo de gripe que tiene un grado de mortalidad muy alto. Y entre el 2021 y el 2022, 54 países registraron que tenían casos de contagios animales. Y cuidado, cuando uno habla de gripe aviar, piensan en pájaros o aves, etc. No, en realidad hay 30 especies de mamíferos que ya se han contagiado y han tenido gripe aviar. Uno de los mamíferos somos los seres humanos. Pero hay otros, como los cerdos, como muchas de los leones y focas, leones marinos y focas, perros y gatos, etc. Hay mascotas, pero por supuesto cerdos y muchos otros mamíferos. Y lo que es realmente preocupante es que la gripe aviar hasta ahora se había mantenido en Asia, con focos que habían llegado a Europa y algunos a Estados Unidos. Ya tenemos muchos focos en África y en este momento está presente en 10 países de América Latina, eso es de los últimos 2 años, digamos que tiene una presencia a nivel animal, pero que además en el año 2023 se registraron por primera vez los 2 casos de gripe aviar en humanos en América Latina. Entonces hay una expansión geográfica muy preocupante, digamos, porque no olviden que están todas las otras causas latentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la gripe porcina, que es la que se genera en México en 2009, en una de las mayores granjas de cerdos, lo que sucede es que se combinan, digamos así, 2 cepas de gripe porcina por el criadero, porque justamente lo que hacen estos criaderos de enorme uniformidad genética es que son una fábrica, por eso digamos así, porque van mezclando diferentes cepas, y se mezclan 2 cepas de gripe porcina con una de gripe aviar y una de influenza humana de uno de los criadores, una gripe. Entonces mezclan estas 3 cepas y producen la H1N1. Y esto es lo que podría pasar en este momento repetido con la gripe aviar. ¿Por qué? Porque además China, que es el mayor criador de cerdos en el mundo, está exportando criaderos de cerdos para tratar de contener el tema de estas fábricas de virus. No solamente en humanos, está el tema de la peste porcina africana, de las cuales China tuvo que sacrificar casi la mitad de sus criaderos de cerdo. ¿Y a dónde los exporta? A Argentina y a Brasil, entre los principales países, pero también a muchos otros. Eso
digamos así, es este criadero, es estas condiciones que nombro antes, que son las que están puestas en este momento a la mesa para la gripe aviar. Lo mismo está sucediendo en mucha menor escala con el virus del Nilo Occidental, con el virus del Nipah, eso en Bangladesh, que también tienen origen zoonótico, que también tienen este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que, para ir cerrando, perdón, ya voy a ir concluyendo, digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar de este tema? ¿Qué es lo que tenemos que prepararnos? Que las condiciones siguen exactamente iguales, que lo que hicieron las transnacionales fue secuestrar o colaborar con la mayoría de los gobiernos para que en lugar de prepararnos incluso desde los sistemas públicos de salud, lo que se fortaleció fue en los sistemas privados de las transnacionales. Incluso COVAX es un mecanismo privado. En lugar de desarrollar un mecanismo público de vacunación, se desarrolla un mecanismo privado controlado por la Fundación Gates. Entonces, del punto que lo veamos, nosotros tenemos que hacer, y creo que nuestra oportunidad es una crítica nuevamente a que las causas de las pandemias siguen presentes, y que no se trata ni del murciélago, ni de los pájaros, las gaviotas, los pobres pajaritos migrantes silvestres que ahora parece que son la amenaza mayor que tenemos. No, se trata de la crisis de sistemas inmunológicos que hacen que la gente esté tan debilitada. Se trata de la pandemia del control corporativo, de la pandemia de inequidad, y de que nosotros tenemos las soluciones. Podemos, porque el fortalecimiento de los sistemas locales descentralizados, de alimentación, de salud, con todas las cosas que los movimientos en todo el mundo practicaron durante la pandemia, es un enorme caudal en el que nos tenemos que basar para pensar cómo prevenir estas futuras pandemias. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, también nos dejaste dando vueltas un montón de ideas en esto de mirar, por un lado poder caracterizar el escenario, pero también estar siempre mirando las causas subyacentes, aquellas que siguen presentes, aquellas que se van profundizando, que me parece que es fundamental para poder hacernos esta pregunta también de cuáles son esos otros escenarios que pueden aparecer en el futuro. Para terminar esta rondita de posibles escenarios, quiero darle ahora la palabra a Itziar y a Noemí. Les pediría, compañeras, que además que se presenten, porque tal vez Pat y Silvia son más conocidos para el colectivo, pero queremos también conocer un poco de dónde vienen y el trabajo que están haciendo y por qué la preocupación por los polinizadores. Así que, Itziar, creo que comienzas vos. Es tuya la palabra. Gracias. Sí, hola a todos, a todas. Buen día, según estemos en cada lugar. Bueno, mi nombre es Itziar, como ya lo dijeron. Yo estoy en México, en un estado que se llama Querétaro. Y dentro de este estado, bueno, estoy tanto en la ciudad, digamos, como en el ámbito rural, en Tolimán, y me dedico ahí a la apicultura. Aunque también soy apicultora trashumante, es decir, me muevo a diversos territorios justo para poder acercar a las abejas a floraciones no contaminadas. Y bueno, también soy parte del colectivo de prácticas narrativas, con el que también hacemos trabajos que tienen que ver con defensa de territorio y trabajo con personas. Y bueno, como que a partir de esta práctica desde la apicultura, pues es que es que me invitan acá, me convocan, y por otra parte que es un poco como esta mirada local que quiero contarles. Yo preparé un muy, muy pequeño escrito que más bien tiene que ver con imaginar o con pensar estos escenarios futuros, estas sorpresas que pueden ser predecibles y un poco todo lo que nos está aconteciendo últimamente, los últimos meses, en este año, y que yo creo que va a empezar a ser cada vez más, lamentablemente más constante, ¿no? Y para lo cual habrá que estar preparadas. Bueno, entonces voy a empezar. Entramos al apiario y apenas si habíamos dado 2 pasos, como charcos escurridos, al pie de las cajas, diminutas piedritas inertes, grises, tiesas,
Millones de abejas, muertas, polvorientas. Empezamos a mirar todas. Así, 25 colmenas, 3 colmenas, 200 colmenas, 45, 115, pocos en toda la región. Nos llamábamos desde distintas partes del país y empezó a pasar en todo el globo. Queríamos sentarnos y guardar la calma. La caliente incertidumbre empezó a subir por todo el cuerpo y se instaló por segundos en el pecho. Lo mantuvo agitado hasta desprender gotas frías desde la nuca hasta los hombros. Volvíamos al apiario y hablábamos con los compañeros y las compañeras. Esta sensación de intranquilidad invadió por meses y cada vez más eventos de muertes masivas de abejas. Hablábamos todos los días por teléfono. Fuimos mapeando para escuchar al territorio. Lo que les va a pasar a las abejas nos va a pasar a nosotros. Envenenamientos masivos por agrotóxicos. Y a partir de la ley de protección a polinizadores, entre comillas, los programas de vacunación, la esclavización de las células de las abejas. Debilitamos a la especie en una generación. Bueno, la veníamos debilitando desde la manipulación genética, desde la inseminación instrumental de reinas, y no entendimos nada. No entendimos de sus ritmos y de sus tiempos y sus contextos que hacen a la fecundación a través de la danza en el aire, que es la manera en cómo se fecundan las reinas y entonces ponen sus huevos de manera, pues sí, natural en las colmenas. Seleccionamos, según nosotros, el ser productivas, el ser mansas, el privilegiar la producción, y entonces la vacuna para evadir la enfermedad que nos estaba diciendo algo, que nos estaba diciendo también acerca de la contaminación de nuestros territorios. Lo que les está pasando a ellas nos está pasando a nosotros. ¿Quién va a polinizar? Con ellas, todos los insectos. Intervenir una especie tiene efectos en los territorios y en su fino tejido de relaciones. Con ellas nos dimos cuenta porque las observábamos. Fueron un indicador que no pasó de ser un número en una estadística más, y no comprendimos lo que esa cuantificación estaba expresándonos. Sin la polinización no hay ciclos reproductivos de las plantas con flor. No hay alimentos. Ahora la inteligencia artificial toma cada vez más el papel de los insectos y los efectos son territoriales. Las relaciones son con el todo. El final, como es el poder, el pensamiento dominante y la tecnología del ser humano en la lucha o en esta lucha por la sobrevivencia. Con la tecnología hemos arrasado con todo bajo el costo que sea, dándonos cuenta cómo en esta muerte masiva, cómo todos pertenecíamos a una red de relación. Y bueno, ya yo compartiría eso, como que para mí ahí están como estos puntos que nos damos cuenta con la polinización, pues sí, a partir de la polinización y con las abejas, que tienen que ver estos puntos, un poco lo que decía Silvia, envenenamiento envenenamiento de los territorios por toda la diversidad, digamos, o la multiplicidad de agrotóxicos que hay, herbicidas, plaguicidas, en fin, pero también como todo este debilitamiento del sistema inmunológico que me parece que además está presente en todos los animales. Y luego, pues esto último que digo, todavía no ha empezado, pero que se está proponiendo, que es pues las vacunas para las abejas, pues para las enfermedades que las están matando, que nosotros sí pensamos que esto va a tener efectos devastadores, que en un primer momento quizás se va a ver como la única vía o se va a poner como la única vía para que las abejas sean resistentes, pero pues en términos de resistencia esto más bien va a tener que ver con el debilitamiento ya total de la especie, pues, ¿no? Sin selección de absolutamente nada.
y pues la dependencia total a las tecnologías, o una dependencia bastante grande a las tecnologías. Y como que junto con esto, pues está echado a andar en diversas partes del mundo, pero en México específicamente, la supuesta ley de protección a polinizadores, que además no, o sea, no está previendo ni siquiera para empezar como toda la regulación y legislación que debiera haber a todas las empresas que sin ningún tipo de margen ni nada, o sea, pueden utilizar agrotóxicos, incluido pues el mismo Estado que dentro de los paquetes tecnológicos utiliza agrotóxicos y bueno, toda una serie de elementos de manipulación genética a las mismas plantas, que es donde están teniendo efectos sobre polinizadores. Y bueno, nosotras que trabajamos con abejas, pues es donde vemos ahí ya los casos muy específicos. En este año más o menos nosotros tenemos en la página de Abejas Trabajando, tenemos una encuesta donde estamos recolectando como todos los casos de muertes masivas de abejas, y para el año fácilmente hay por lo menos 15 casos documentados de muertes masivas de abejas, de más de 200 colmenas, 115, 40, 50 en distintas partes del país, y cada vez esto empieza a ser pues más constante, lamentablemente. Por un lado, y por otro lado, las enfermedades que vemos en las abejas ya es una combinación de muchísimos elementos, ¿no? Un debilitamiento muy presente que estamos tratando de hacer frente con un poco desde la herbolaria y desde la alimentación de las mismas abejas, que coincido, o sea, todo lo que está, o lo que dijo Silvia, pues lo mismo lo estamos aplicando, digamos, para las abejas. Entendemos que tenemos que fortalecer el sistema inmunológico de las abejas, tenemos que entender cómo trabaja, y digamos que la respuesta está en los territorios, pues, ¿no? Que coman lo mejor y lo más sanamente posible, pero en esta, digamos, guerra de contaminación de los mismos territorios, como que estamos tratando de hacer alimentos lo más parecido, que eso es ya una locura, lo más parecido a néctar y lo más parecido a polen, ¿no? Porque o sea, muchos territorios están muy contaminados. Y bueno, pues eso, ya me dieron unos 5 minutitos y respetando ese tiempo. Gracias. Gracias, Itziar. Y un poco para complementar este testimonio tuyo, también está Noemí Arnold. Noemí, tenés la palabra. Buenos días a todos, buenas tardes a otros del otro mundo, del otro lado del mundo. Soy Noemí. Originalmente soy de Suiza, pero tengo como 16 años trabajando en México, y desde hace como 12 años trabajando con abejas sin aguijón. Y justamente de este grupo, meliponinos, quiero platicarlos hoy un poco la problemática. Como dijo Itziar, que las abejas están bajo estrés, y así también les va a las abejas sin aguijón por diferentes razones. Lo global que pasa a todos los polinizadores, con la deforestación, con los insecticidas, con herbicidas, con transgénicos y todos estos puntos, les pasa también a las abejas sin aguijón. Pero hay puntos adicionales que a lo mejor todavía no se conoce mucho. Primero les tengo que platicar que las abejas sin aguijón son muy locales. Ellos dependen mucho de su clima, de su altitud. No es como la abeja común europea, que la Apis mellifera, que se ha llevado a todo el mundo y se adaptan a diferentes climas y a diferentes altitudes. No, ellos tienen distribuciones naturales bien definidos, y les es muy difícil de salir de estas distribuciones. En todo el mundo hay como 500 diferentes especies y están en diferentes regiones, ¿no? En México, por ejemplo, hay 46 y tienen nichos muy diferentes cada una. Entonces,
un primer punto que a mí me preocupa desde el inicio de mi trabajo es la destrucción de nidos silvestres. Cuando empecé a investigar en el estado de Oaxaca qué está pasando o dónde están cuáles abejas sin aguijón y cómo los están trabajando, encontré que en muchas comunidades se sabe todavía muy bien las propiedades medicinales de estas abejas, de la miel de estas abejas, y se está usando mucho, pero se ha perdido el conocimiento sobre cómo manejarlas. Entonces, eso llevó a la situación de que muchos van simplemente al bosque, sacan la miel de los nidos silvestres y así se mueren muchas colmenas. Entonces, en mi afán de rescatar a estas abejas, pensé que, súper, la promoción de la meliponicultura, que es el cultivo de estas abejas, va a ser la solución, ¿no? Suena muy bonito. Pero en realidad, bueno, en los últimos años hubo como un boom de esta promoción de la meliponicultura y en realidad esta promoción está provocando efectos mucho más dramáticos, mucho más estrés sobre las abejas y sobre el ecosistema. Uno es porque la gran pregunta en la promoción de la meliponicultura es de dónde obtener colmenas para iniciar la meliponicultura. Las colmenas están en el bosque, entonces bueno, vamos a sacar las colmenas al bosque para dar a la gente colmenas, para que las puedan tener las lindas abejas sin aguijón que no pican, ¿no? Y se ha vuelto un poco un ser cool de tener abejas sin aguijón y muchos van y sacan las colmenas del bosque. Pero ahí hay el problema que en el bosque necesitamos estas colmenas para que sigan polinizando los bosques, ¿no? Y el otro es, si la gente no ha recibido un buen acompañamiento de manejo, estas colmenas normalmente, o en muchos casos, se están muriendo. Entonces se están perdiendo al final estas colmenas que se han sacado del bosque. Y el otro es que, bueno, sigue la pregunta de dónde obtener colmenas. Si no del bosque, pues puedo comprar ahora ya en línea colmenas de diferentes lugares. Más que nada en México es en la Sierra Norte de Puebla, donde hay mucha producción de colmenas, y en la península de Yucatán, donde ya también hay mucha producción. Dicen que, pues bueno, voy a, digamos, a alguien de Oaxaca, voy a pedir unos de Yucatán a Oaxaca, ¿no? Pero eso es justo un movimiento de colmenas fuera de su distribución natural, y ese movimiento puede causar varios problemas. Uno, pues lo más obvio es la muerte de colmenas por no adaptarse a climas diferentes, que es en muchas especies, pero bueno, no en todas. Algunas especies sí se adaptan a climas diferentes. Entonces digamos, pues bueno, me voy a llevar estas especies. Pero no, puede causar un desequilibrio de especies. Todavía no se ve, pero se ha visto, por ejemplo, en abejorros, que esto ya ha pasado, hubo desplazamiento y se murió la especie local. O bueno, hay otra causa que es preocupante, es la transmisión de enfermedades y parásitos. Un muy buen ejemplo es el ácaro con Apis mellifera. El ácaro nativo de Asia fue transportado con unas colmenas de Apis mellifera a todo el mundo, y ahora es un gran problema en todo el mundo. Tan fuerte que, por ejemplo, en Suiza se murieron, se extinguieron todas las colmenas nativas de Suiza. Entonces, ya nada más hay colmenas trabajadas, ¿no? Y con medicamentos, con todo lo que tienen que hacer para mantener las abejas. Y ahora, bueno, esperemos evitar este escenario para las abejas nativas de
abejas sin aguijón, ¿no? Y otra preocupación es la pérdida de diversidad genética, que es un tema muy complejo y que es hasta ahora difícil de comprobar, pero bueno, ha habido en otras especies ese problema. Y con toda la promoción de la meliponicultura también es una preocupación, es también cómo se promociona. Es un manejo de explotación, igual como está pasando con las abejas melíferas. Es decir, se van a volver también débiles y enfermizas. Y es un manejo basado en conocimientos sobre las abejas sin aguijón, o es un manejo basado en conocimientos en la apicultura, sin hacer énfasis en las grandes diferencias que hay entre apicultura y meliponicultura. Entonces, sí, esos son unos puntos adicionales de preocupación para las abejas sin aguijón. Muchísimas gracias, Noemí, por tu aporte también. Creo que entre como estos tres grandes escenarios que estuvieron planteados, se van hilando cosas, ¿no? Que dialogan entre lo que vemos muy en el panorama de las condiciones subyacentes a los sistemas alimentarios, estas perspectivas incluso extractivas, ¿sí? De apropiación de formas de producción y de espacios de producción naturales para volverlos industriales, ¿no? Y la relación que vamos viendo incluso con la creación de nuevas enfermedades, tanto por la vía de la industrialización del sistema alimentario, de apropiación de territorios, de devastación ambiental, con la precarización de los sistemas alimentarios que va de la mano y cómo eso también termina en grandes pandemias. Bueno, ahora la propuesta es que podamos abrir el espacio para que todos y todas aportemos. Somos un grupo no tan grande hoy y todos los que estamos aquí presentes tenemos un montón de experiencia y conocimientos, así que la idea es que sea bien horizontal esto. Un poco la pregunta que devolvemos a la sala tiene que ver con, bueno, cómo, por un lado, ¿qué vínculos hacemos con esto que acaba de ser presentado por los compañeros y las compañeras? Esto tiene que ver con lo que estamos viendo, con los escenarios que se nos están acercando. Ya hay algunas de estas realidades que las tenemos enfrente sobre la mesa. Y también cuáles son otros escenarios que nos parece que hay que profundizar y mirar con más detalle, porque son lo que estamos viendo en el horizonte y que pueden aportar también este diagnóstico más colectivo. Les pediría que levanten la mano si desean en la pantalla o con el dedito de ahí del botoncito, y yo puedo ir compartiendo, moderando un poco la palabra. Lo tengo primero a Hugo. También si dicen su nombre y de dónde son, rápidamente para iniciar, y vamos circulando. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Hugo Melgar Quiñones. Soy de origen guatemalteco, pero trabajo como profesor en la Escuela de Nutrición Humana en la Universidad de McGill, en Montreal. Y soy profesor visitante en universidades de Perú, Brasil, Colombia y México. Mi tema es la seguridad alimentaria y entonces recibí la invitación a este lindísimo encuentro a través de una red ligada al movimiento Sin Tierra de Brasil. Entonces agradezco muchísimo para empezar y les felicito por esto. Hay muchísimas ideas llegaron a mi cabeza, soy académico, docente y muchas de estas cosas pues las vemos desde diferentes perspectivas y yo quería reaccionar un poco a ese término que me pareció interesantísimo, que ustedes han estado desarrollando sobre las sorpresas previsibles y ligarlo con el tema de los sistemas alimentarios y del hambre específicamente. Resulta que hay cosas que no vemos porque falta información, hay cosas que no queremos ver, aunque son obvias,
y hay cosas que escondemos porque no queremos buscar la información. Y me refiero al tema del hambre específicamente en América Latina. Mi trabajo ha sido mucho el trabajar con escalas de seguridad alimentaria que de alguna manera reflejan las experiencias de las personas cuando padecen inseguridad alimentaria y hambre. Y estas mediciones se contraponen mucho a los datos internacionales que plantean que todo el continente de América Latina, con la vergonzosa, puede decir vergonzosa, pero muy obvia excepción de mi país de origen, está en verde. Es decir, tenemos suficientes alimentos, producimos alimentos para alimentar al doble de la población que tenemos, pero sin embargo, lo obvio es que hay hambre en América Latina. Y entonces, este tipo de mediciones que de alguna manera les hemos dado en llamar las voces de los hambrientos o las voces del hambre, nos han permitido identificar una diferente magnitud del problema del hambre. Entonces, los últimos reportes de Naciones Unidas muestran que usando estas herramientas podemos ver que por lo menos el 40% de la población de nuestra región está padeciendo hambre o inseguridad alimentaria. Y eso no incluye las etapas, voy a decir, más leves o menos severas de la inseguridad alimentaria. Entonces, ese es un tema que yo cuando escuchaba a Pat me quedaba fascinado, ¿no? Por ese hilvanaje que él va construyendo, ese tejido que él va haciendo, porque este es un tema que está justamente en la base de muchas de las crisis y de los movimientos y de las consecuencias que vemos en América Latina en términos de violencia, las guerras que hemos vivido, las dictaduras, la migración, etcétera, etcétera. Y solo para terminar, no quiero tomarles demasiado tiempo, quiero contarles que hace 2 semanas tuvimos un encuentro en Ciudad de México con académicas de más o menos 8 países latinoamericanos, desde México, obviamente, hasta la Argentina, pasando por el Uruguay, Perú, Brasil, Panamá, etcétera. Y estamos trabajando en un tema que creemos que puede ayudarnos a evidenciar las experiencias de las personas cuando no tienen acceso al agua. Es decir, tienen una llave, tienen una llave de agua en sus casas, pero no sale nada. Y la calidad del agua. Entonces, lo dejo ahí, como son temas, digamos, que son bastante obvios, pero que van a generar muchas sorpresas que son predecibles. Disculpen tanto tiempo que tomé. Gracias. No, gracias, Ramiro. Ahí siempre estamos cortos de tiempo, lamentablemente. Así que, lo que quería pedir es que hagamos un esfuerzo, sobre todo, porque para que nos sirva la sistematización y devolver, ¿no? Porque la propuesta es cómo hacemos para que sea trabajo en conjunto, que nos devuelva ideas y nos devuelva líneas de por dónde vamos. Tratar de ir puntualizando en las intervenciones específicamente lo que creemos que es fundamental para que después en la idea colectiva quede claro lo que queremos que esté colocado. Tengo a Yamil, luego a Fernando Frank y luego a Pablo Galeano. Yamil. Bueno, buen día, buenas tardes. Trato de ser sintético. Sobre la charla de Pat, sí me resonaron un montón de cosas. Bueno, soy consultor informático, estoy trabajando en una empresa argentina, ARSAT, de telecomunicaciones, y también en una cooperativa de producción caprina, sistematizando y automatizando la cría de cabras. Entonces es como que, nada, me he encontrado con situaciones relacionadas a la alimentación y por el otro lado la tecnología, y siempre estoy al tanto de todos los avances que van surgiendo. Por el lado de Pat, por lo que dijo Pat sobre los efectos de los sistemas, es algo que lo veo viendo con el tiempo, que el problema ahí esencial, que lo han mencionado varias veces, es la dependencia que tenemos con esos sistemas, ¿no? Con los sistemas en general. Con años de desarrollo, como que traigo en la mesa de que no es indispensable, que eso no es una realidad que tiene que ser así.
cuando uno se plantea el desarrollo de un sistema, puede agregar requerimientos y uno de los requerimientos que podemos agregar a partir de estas charlas es que sean resilientes a catástrofes, por ejemplo. Eso abre un montón de preguntas como para que un sistema, por ejemplo, en el caso de que se corte la electricidad, ¿qué pasaría? O que no haya internet, el sistema siga funcionando sin dependencia de esos insumos, ¿no? Como me parece importante hacer esa pregunta cada vez que uno está haciendo ese sistema, o hacerse esa pregunta también con cada sistema que uno usa, ¿no? Desde la conexión a internet que uno contrata, si pertenece a una cooperativa o si pertenece a una gran corporación, abre esa charla y bueno, en ese momento uno puede decidir que por ahí de entre las dos opciones puede elegir para el momento que suceda algo, una catástrofe, es más resiliente a un problema. Es un poco sobre lo que había dicho Pat. Se aplica a todo tipo de casos, ¿no? Desde las aplicaciones de celulares, por ejemplo, también si los celulares, los mensajes, la seguridad de los mensajes de las aplicaciones que estamos usando, si pasa por WhatsApp o una empresa centralizada o por sistemas en donde esa seguridad está garantizada por otros tipos de seguridad criptográfica, ¿no? Por ejemplo, ese era un tema que no lo escuché en la charla y que se está charlando mucho en el mundo de la ciencia de la computación. Están habiendo avances, no sé si tan rápido como se debería, que es sobre criptografía. En 10 años se espera que haya computadoras postcuánticas y esas computadoras van a ser capaces de romper toda la seguridad que tenemos hoy en día. Probablemente sea antes, pero en la medida que estos sistemas no tengan seguridad postcuántica, bueno, puede haber problemas de seguridad hasta en pasar una tarjeta de crédito, puede ser que sean datos vulnerables, ¿no? Ya sea una tarjeta de crédito, la identidad de las personas o información confidencial de cualquier tipo que, bueno, es importante, ¿no? La soberanía de los datos también personal. Es un tema enorme para hablar, pero bueno, ahí lo dejo. Y el otro tema que, bueno, que lo mencionaron varias veces y ha avanzado muy rápido en un año más o menos, tan rápido que ni siquiera, bueno, Elon Musk lo vio que avanzó tan rápido, es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Los avances de los modelos de lenguaje, la capacidad que están teniendo y la versatilidad que están teniendo, ¿no? No solamente sirven para chatbot, sino para reconocer imágenes, generar imágenes, contenidos, videos, y todo eso ha pasado en un año, más o menos, y no se sabe a la velocidad que va creciendo, no se sabe de acá a 2 años en dónde vamos a estar parados. Entonces, por ahí eso sería uno de los puntos más urgentes que tendríamos que estar más atentos relacionado a la tecnología. Bueno, acá dejo nomás. Gracias, Yamil. Ay, qué bueno tener a alguien del mundo de la tecnología que viene a conversar con nosotros. Es una cosa buena en general. Dale, Fernando, la palabra es tuya. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contenido del taller y por la voluntad de compartir conocimiento. Algunas cuestiones que me surgen de lo que escuché. Una primera, como un aporte que me parece que es complementario con la discusión de los polinizadores, es que hay evidencias muy fuertes de la importancia de los polinizadores que no son abejas, que son muchos, y hay evidencias sistematizadas desde equipos internacionales y acá en Argentina
muy claramente desde algunos investigadores como Garibaldi, que comprueban la importancia de los polinizadores que no son abejas y cómo se complementa esa importancia con la de las abejas que se ponen intencionalmente en los sistemas productivos. Y la vinculación de esto con la diversidad de los cultivos, o sea, la diferencia abismal que hay entre los monocultivos y los sistemas agroecológicos diversos. Eso creo que, como dije, es complementario con el conocimiento que transmitieron las compañeras, y bueno, lo ofrezco a acercárselo porque me parece que es un conocimiento útil. Con respecto a lo de Silvia y lo de Pat, una cuestión como para proponerla, para pensar, es que, como sucedió con algunas cuestiones bélicas, de conflictos bélicos, mi opinión es que en esta, o sea, los grupos más poderosos del mundo, con lo que han podido observar de las crisis recientes, me refiero a la pandemia y a la guerra también, a mí me queda muy claro que van a dejar que sucedan los colapsos, tanto en lo sanitario como en el manejo de datos. Esta cuestión que Silvia hizo hincapié de que quienes ganaron están en control de procesos importantes de la vida, mi opinión es que ya tienen hecha la lectura de que van a ganar de nuevas crisis, entonces van a dejar que sucedan pronto en los dos planos, en los que habló Pat de la crisis del colapso de los sistemas de datos y en lo sanitario con respecto a las pandemias. En los dos planos, en el problema concreto y en la manipulación de lo que está sucediendo, inflar problemas sanitarios para imponer fármacos y políticas sanitarias. También me parece importante discutir como algo reciente y que está ganando intensidad lo que se planteaba de las supuestas inteligencias artificiales. Lo vengo siguiendo y en mi opinión, no por lo que puedan llegar a desarrollar de inteligencia, sino por cómo están manipulando el análisis político de esas tecnologías para hacer creer que pueden resolver problemas, cuando en realidad solo están siendo muy eficientes en conjugar verbos, por ejemplo, los modelos de lenguaje, y no están produciendo conocimiento, ni tienen la capacidad de producir conocimiento ni soluciones, pero sí está muy fuerte la construcción del discurso político, de los sujetos políticos concentrados en decir, tenemos la respuesta a los problemas y necesitamos que crean en ella. Eso me parece muy preocupante porque lo que produce es una erosión del conocimiento y una entrega de soberanía personal y colectiva que, bueno, en mi caso me preocupa mucho. Gracias, perdón si me extendí demasiado. No, gracias a vos, Fernando. Pablo. Bueno, hola, buen día a todos y a todas. Un placer ver tantas caras conocidas y tantas desconocidas y participar de este ámbito. No, yo que simplemente quería aprovechar para comentarles de la sorpresa previsible que estamos viviendo hoy en Uruguay, de la falta de agua potable en la región metropolitana, en un país que está en la desembocadura de una de las cuencas hidrográficas de agua dulce más grandes del mundo, que estamos parados arriba del acuífero Guaraní, y hoy por hoy acá en el sur sale agua salada por la canilla. Entonces, también como Hugo comentó esto del tema del agua,
de vuelta, es un ejemplo más de cómo se manejan las crisis y a qué se le achacan las causas de las crisis. Acá la culpa la tiene la niña, que es el efecto climatológico al que se le achaca la sequía que se está viviendo en esta región, pero poco y nada se habla de la deforestación en la región y cómo impacta eso en el ciclo del agua. Poco se habla del mal manejo que se ha hecho de las cuencas hidrográficas en función de los intereses del agronegocio y de las grandes productoras de celulosa que se han instalado acá en Uruguay. Y entonces, mientras se está dando agua del acuífero para producir hidrógeno verde y para producir celulosa, nos estamos quedando sin agua potable para la población. Y justo de mañana escuchaba un programa en la radio sobre manejos de crisis y cómo el gobierno manejó la crisis de la pandemia de COVID y cómo manejó ahora la crisis del agua. Y cómo con la crisis como para la crisis provocada por la pandemia de COVID había como un guión a seguir, un protocolo a seguir de cómo tratar la crisis, que el gobierno fue muy prolijo en eso, aunque los resultados no lo sabemos, no sabemos si fue mejor aquí en Uruguay que en África, si no fue mejor en los países donde todo el mundo se vacunó, que hubo gente que se dio hasta 6 dosis de vacuna, o como le fue a los países que la vacuna ni siquiera llegaron. Acá también se declaró por finalizada esa crisis. Con respecto a la crisis del agua, el comportamiento del gobierno fue desastroso porque no hubo ningún tipo de previsión. Se habló en enero que podía haber algún problema, pero no se tomaron medidas. Y como el agua en Uruguay es un derecho humano consagrado en la Constitución, no se puede privatizar. Eso fue plebiscitado hace casi 20 años, y está en manos del Estado, el manejo del agua. Hubo una ausencia total por parte del Estado en prevenir esto. Incluso ahora las soluciones que se proponen no son de mejor manejo de la cuenca, sino de hacer una megaplanta de agua, sacar agua del Río de la Plata. Para eso va a haber capitales israelíes trabajando en eso. Y bueno, empieza a pasar, ahora me llegó un video hace poco de un frigorífico desviando un río para llevar agua dulce a su planta porque no puede usar agua de oso. Simplemente lo que me parecía que venía muy en cuenta esto de este concepto de las sorpresas previsibles, y que bueno, lo que está pasando hoy con el agua es un ejemplo más de los efectos que tiene en la cadena de suministro agroalimentario también, ¿no? Bueno, era eso nada más. Gracias, Pablo. Bueno, ahí a mí también se me ocurren, yo también podría hablar sobre la situación acá en donde yo vivo en Chamical, donde todas esas crisis multidimensionales las vemos en chiquito: la crisis hídrica, la crisis de suministro, la crisis de suministro energético que hace que suban los precios de los alimentos porque no somos soberanos en hortalizas. Creo que cualquiera de nosotros podemos empezar a utilizar este lente para describir varias de las situaciones que vivimos y cómo son locales y globales al mismo tiempo. Bueno, creo que un poco el espíritu del proceso que está planteado para analizar estas sorpresas predecibles tiene que ver con aprender a utilizar este lente de análisis para poder pensar a futuro. Estamos llegando al final del tiempo que tenemos disponible. Un poco si bien sería excelente tener una hora más para tener un montón más de intervenciones de estas características que contribuyen a ir cualificando nuestra capacidad de observar, ¿sí? De analizar. Creo que en perspectiva la idea es trabajar sobre estos aportes, tanto los de la primera sesión como los de la segunda sesión, ¿sí? Para poder llevar a una tercera sesión donde focalicemos en mirar cuáles son los próximos pasos que tendríamos que dar para estar más preparados, ¿no? Cómo prepararnos para algunos de estos escenarios. La próxima sesión va a ser el día 9 de junio, ¿sí?
hay un primer trabajo de sistematización de la intervención de Pat en la primera sesión que la estamos compartiendo, y una sistematización de todos los aportes, ¿sí?, que también se está trabajando para que sea un segundo insumo. Y no sé si, Vero, querés compartir un poquito más sobre cómo sería la propuesta de esta tercera sesión, también para invitar a todos y a todas a que, si bien no todos intervenimos hoy, nos quedamos pensando en cosas que también nos pueden aportar en un correo, en un párrafo, diciendo no nos olvidemos de trabajar esto, y que puede colaborar a tener un mejor resultado hacia el final de todo este proceso. Vero, ¿te gustaría? Sí, gracias, Soledad. Pues como ven es un reto enorme, pero me gustó mucho la figura que usa Soledad para describir lo que quisiéramos hacer con estas sesiones, y es como empezar a tener un lente común para ver estas señales en el horizonte de las cosas que pueden pasar y qué tanto estamos pues descifrando bien esas señales, y qué haría falta en nuestras organizaciones, en nuestras luchas, en los movimientos, como para enfrentarlas o no estar tan desnudos, ¿no?, ante los colapsos. Entonces, la última sesión va a tratar de resaltar las ideas más reiteradas. Por ejemplo, el tema del agua salió muy poco la vez pasada, ahora se mencionó más, y no hubo un planteamiento, una descripción de una posible tendencia o catástrofe con el tema del agua. El tema específico dentro de la tecnología digital, el tema de los datos, el tema de la energía ha sido solo mencionado de lado, y entonces hay varias cosas que no han salido. Hay otras que están muy claras, como porque a lo mejor porque muchos venimos de esos ámbitos de lucha por los sistemas alimentarios, entonces los temas relacionados con la salud y la alimentación están muy presentes, y también la salud de los territorios, ¿no? Entonces, junto con estos intercambios en diálogo, estamos haciendo en el grupo ETC y especialmente Pat Mooney investigación sobre esta idea de mirar al futuro, y en la última sesión, como se dice en inglés, desempacaremos, desarrollaremos todo lo que hemos visto y lo devolveremos, y la idea es terminar con un producto colectivo de estas reflexiones. Eso es como lo más obvio, tal vez un texto, pero también estamos en la construcción de un sitio web donde se están albergando los videos de las sesiones y otros materiales que hemos usado, ¿no? La introducción a donde explicamos qué es este concepto de las sorpresas previsibles y de dónde viene. El resumen de la sesión anterior, que es una historia de los logros de la sociedad civil por mejores sistemas alimentarios. Todo este material va a tener una casa. ¿Y qué más les tenía que decir? Y la idea es que si el grupo persiste, si logramos una buena comunicación, incluso después de la última sesión, tal vez haya un caso que queramos analizar muy detenidamente, pero eso tal vez no salió bien acá, o sea, no se ve muy claro, y no podemos decidir unilateralmente. Tendríamos que hacer, no sé, tal vez en la otra sesión queda muy claro. Pues eso es lo que viene para el 9 de junio. Y una comunicación intensa con ustedes, porque tenemos los correos electrónicos, para preguntarles. Nos encantaría, por ejemplo, que Yamil Alice hablara más
de los sistemas postcuánticos, informáticos, y todo el riesgo y la vulnerabilidad estamos totalmente desnudos ante las tecnologías digitales, ¿no? A mí me parece que eso sí que tendríamos que redondear todo el colapso de los polinizadores y de los otros insectos, y a lo mejor llenar con datos muy puntuales de gente experta en los temas, o sea, tal vez con más estadística, no sé, hay que hacer algo que sea útil para nuestras organizaciones, ¿no? Sí, entonces, no sé si del grupo ETC, Tom, Silvia, Soledad, Pat, quieran redondear lo que dije. Básicamente es insistirles en que nos veamos el 9 de junio para la última sesión y para que vean cómo hemos interpretado, trabajado todas las participaciones en colectivo. Gracias, Vero. No sé si algún otro compañero o compañera quiere intervenir. Ya estamos después de la hora, 8 minutos, entonces no me animo a abrir mucho la palabra para respetar el tiempo de todos y de todas, pero lo que quisiera es invitar a todos, digamos, a reaccionar por fuera de esta sesión. A veces nos quedamos como muy que terminó el Zoom y se terminó todo y no se terminó nada. Recibí un mail súper interesante de Fernando puntualizando cosas, tenemos que mirar esto y tenemos que mirar esto, no nos olvidemos. ¿Sí? Podamos tener estos intercambios en las próximas semanas que puedan alimentar las ideas para la última sesión. O sea, apropiémonos de que es un espacio colectivo, no es algo que prepara Vero y Sole y es solo eso, sino todo lo contrario. Pensemos cuáles son estos temas que son prioritarios, enfoques que podrían ser útiles, mandemos un mail, una llamada de teléfono, todo esto colabora, invitarles a que tengamos intercambio en las próximas semanas y ver en esta última sesión si además le podemos dar una forma a modos de colaborar después que pueden ser múltiples, pero que permita seguir ampliando esta capacidad de reflexión colectiva y de pensar hacia adelante. Esa sería, creo que, la invitación a todos y a todas. Con eso creo que podríamos cerrar. Les agradecemos muchísimo a todos y a todas este tiempo, a poder estar juntos y juntas, y nos estamos viendo en pocas semanas. Gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias. Cuídense. Adiós. Gracias, que les vaya bien. Gracias. Chao, muchas Gracias.